Buenas noches a todos. Realmente un gusto poder hablar ya finalmente con la mudanza concretada. Los que me conocen y han seguido esta historia, fue la mudanza más eterna de mi vida, 1 mes y días programando una mudanza que se concretó. Así que contentos con Romy, está mi cuñado Mateo, está Miki acá con nosotros. Agradecidos al Señor por esto. Como dijo Diego, estamos empezando una nueva serie. Eh, el objetivo es que tengamos la posibilidad de encarar este tema del discipulado, pero yo le diría ciertas correcciones que creo útiles y creo necesarias a la idea general que se tiene de este tema, de esta materia. Eh, Estamos muy acostumbrados a un discipulado un poquito más estandarizado, esquematizado. Estamos acostumbrados a 12 puntos, a 10 puntos, a manualcitos, libritos. Estamos acostumbrados a un acompañamiento unos meses previos al bautismo y después queda en eso, y entendemos que eso es el discipulado. El objetivo, y por eso le pusimos al estilo de Cristo, el objetivo es entender cuál es el verdadero discipulado. Entonces, para introducirnos en la serie, obviamente es necesario que podamos definir algunos conceptos y luego sí vamos a desarrollar una porción bíblica para que podamos hacer de este un sermón expositivo, que sea la palabra la que hable, pero no sin antes tener algunas definiciones bien claras, bien firmes en nosotros. Primero, la palabra discípulo en la Biblia existe, está, no es una idea de la iglesia contemporánea, ni es una idea que surgió acá. La palabra discípulos en griego es mathetes, es una palabra que significa seguidor, alguien que se adhiere completamente a las enseñanzas de otro, haciendo que éstas sean su regla de vida y de conducta. Ese es el significado de la palabra discípulo, lo que implica de que, primero, tenemos ejemplos de discípulo en la Biblia, y segundo, por lo que estamos entendiendo y el significado de la palabra es una materia importante. Otra cosa que me gustaría aclarar es que la palabra discípulo no es sinónimo de la palabra cristiano. Aunque parecería medio tonto, tendemos a pensar de todos nosotros como discípulos. Y aunque en cierta medida, allá al final de la serie, quizá vamos a llegar a la conclusión de que debemos ser discípulos de Cristo, el objetivo aquí es comprender el discipulado y la idea de discípulo. Discípulo no es lo mismo que ser cristiano, y tenemos un claro ejemplo en la palabra. En Mateo capítulo 9, verso 9, a los seguidores de Cristo se les llamó discípulos mucho antes de que se les llamara cristianos. Tengamos en cuenta que ellos fueron discípulos de Cristo cuando el Espíritu Santo no había llegado, la iglesia no había tenido su comienzo, este misterio escondido en otro tiempo pero revelado a nosotros. Y segundo, se nos llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por lo tanto, discípulo no es sinónimo de cristiano. El discipulado tiene un costo. Este es otro concepto que vamos a definir y que tiene que quedar bien claro en nosotros. El discipulado tiene un costo. Lucas 14:33, que es uno de los versículos que está incluido en la porción que vamos a ver. Mateo 16:24, que habla de una renuncia total, y una realidad de que es un costo tan alto que no todos vamos a hablar muy coloquialmente, no todos se bancan el costo que tiene. Y por último, un concepto que está en la palabra y quizás ya para el final del primer siglo el apóstol Juan lo comparte, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en Cristo debe andar como él anduvo. Estas son un poco las bases del desarrollo que voy a tener de la porción que he escogido para que podamos compartir, analizar y hacer un análisis que realmente nos sea provechoso y nos permite introducirnos en esta nueva serie. Así que les invito y les pido que vayan en sus Biblias a el Evangelio según Lucas en el capítulo 14, texto 25. Lucas 14, 25. Vamos a leer hasta el versículo 33. Como dijo Mati, estoy desde el celu, no de la compu, no veo todas las caras, así que asumo que en este tiempo han encontrado el versículo y si no,
Búsquenlo mientras lo empiezo a leer. Lucas 14:25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bien, vamos a analizar texto por texto, no va a ser tan profundo el análisis, pero sí me gustaría que extraigamos de la palabra lo que la palabra nos ha dejado, lo que el Espíritu Santo dejó a través de nuestros hermanos y siervos del Señor, en este caso Lucas. Grandes multitudes iban con él. Bien, si vamos desde la perspectiva humana, y creo que hoy nos va a ser muy simple comprender esto, grandes multitudes, mucha gente lo seguía. A ver, estamos en una época en la que los seguidores son importantes. Dígame si la palabra seguidor no les lleva ya directamente a algo muy actual y muy contextualizado. Fíjense el tema de las redes sociales, los youtubers, tiktokeros, los influencers, todos estos términos que nos hacen súper top y súper copados. Bueno, ¿qué pasa? Hoy estamos muy... con este concepto muy presente, las personas que te siguen, en especial en tiempos de pandemia, un montón de artistas se han volcado a la parte digital y han empezado a reforzar sus redes sociales, Instagram, Facebook ya no, pero Instagram, TikTok, YouTube, todas las redes que pueden para poder llegar a más personas y de esa forma, ¿qué? Conseguir seguidores. Tenemos hasta los futbolistas, lo tenemos al ejemplo del Kun Agüero, que a través de la red Twitch está ganando adeptos. O sea que si ese chico deja el fútbol, tiene otra gran fuente de ingreso a través de esta red social, que es ¿para quién? Para los que son gamers. O sea, fíjense, el tema de los seguidores lo tenemos bien en claro. Y Jesucristo estaba en una etapa de su ministerio en la que lo seguía mucha gente. Desde la perspectiva nuestra, desde el análisis que hacemos hoy del éxito, era una persona exitosa. Entonces, en el texto 25 nos encontramos a un Jesucristo exitoso. Maravilloso, precioso ver a nuestro Señor como alguien exitoso porque lo es, porque como Dios es aquel que es perfecto en todo. Y desde nuestra perspectiva humana vemos, leemos, multitudes lo seguían y nos gusta. Realmente nos gusta porque esa es la idea que hoy tenemos. Entonces llega el versículo 26, no sin antes esa frasecita, les dijo. Ustedes imagínense esto. Hoy tenemos a un montón de estos influencers haciendo un montón de cosas. ¿Para qué? Para ganar el favor de sus seguidores, para sostener esa cantidad de seguidores a la cual llegaron y también para ganar más. Entonces van escuchando lo que la gente quiere y haciendo lo que a ellos les gusta. Si un influencer va a decir algo, va a compartir algo, va a tratar de compartir algo que sabe que al público que tiene le va a gustar. Entonces, claro, nos encontramos a Cristo que tiene un montón de personas siguiéndolo. Cristo se da vuelta y ¿qué esperamos? Y esperamos las frases que a ellos les gusta. Si uno espera una frase de aquella persona que se ahí, ¿qué esperas? Que te diga algo alentador, que te diga algo que te permita seguirlo. Y viene Cristo y nos rompe el esquema, porque Cristo realmente rompe totalmente el esquema. ¿Qué dice Cristo? ¿Una palabra de aliento? ¿Una palabra de afecto? ¿Una palabra de amor? No, viene Cristo y te dice, si alguno viene a mí y no aborrece, ay, fíjense qué hermoso que arranca Jesús. Si alguno viene a mí, o sea, si alguno pretende ser mi seguidor, pero no aborrece
Hasta ahí la frase zafa. Pero después sigue. Padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y propia vida. Listo, ya está. O sea, nómbrame un solo influencer, un solo youtuber, un solo tiktokero, un solo personaje de la farándula que se dé vuelta para hacer eso y les puedo asegurar que esa persona va a empezar a perder, ¿qué? Va a empezar a perder seguidores. ¿Por qué? Porque el desafío y la frase que está alargando realmente no es muy atractiva. Entonces, necesitamos comprender esta frase primero y además necesitamos entender por qué el Señor Jesucristo lo hizo. Esta palabra no es simple, la palabra que utiliza es aborrece, o sea, no es que hay un montón de traducciones y yendo al texto griego vamos a encontrar otra cosa. La palabra es aborrece, hay que saber entenderla en su contexto, no es la única vez que el Señor utiliza una idea similar, sin embargo, debemos leerla e interpretarla. Lo primero que voy a hacer es leerles el comentario que John MacArthur hace acerca de esta porción. El aborrecimiento al que se alude aquí es en realidad menor amor. Jesús llamó a sus discípulos a cultivar una devoción tan grande hacia Él que su apego a todo lo demás, incluida la propia vida de cada uno de ellos, parecería odio en comparación. ¿Sí? Lleva la idea de comparación. Un uso similar de esto lo encontramos en el primer libro de nuestras Biblias, que es el libro de Génesis. Génesis, en el capítulo 29, en el texto 30, nos dice algo parecido. Génesis capítulo 29 relata la historia de Jacob que está sirviendo a Labán por Raquel y Lea, ¿sí? Quizá conocen la historia, quizá no, si no la conocen los invito a leerla, pero en el versículo 29 está esta frase: y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Texto 30, y se llegó, ¿quién? Jacob, también a Raquel, y la amó más que a Lea. O sea, Jacob amó a Raquel más que, en comparativo, a Lea, y sirvió a Labán. Versículo 31, vio Jehová que Lea era menospreciada, ¿sí? La palabra en el griego acá en el hebreo, perdón, es senuá. Vio que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. La palabra menospreciada en el texto 31 en realidad es la palabra odiada. Entonces, de vuelta vamos a leer lo que dice un comentarista acerca de esto, en este caso Evis Carballosa, dice acerca de esta expresión, que la verdad que no es para nada agradable. Espérenme un segundito. El texto hebreo dice odiada. Bien, expresión que debe interpretarse en un sentido comparativo. Raquel era amada más que Lea. Es decir, en comparación con su amor por Raquel, Jacob amaba menos a Lea. La verdad que no suena muy agradable esto, no es muy atractivo, pero es la realidad. Lo que dice la palabra de Dios y la idea del Señor Jesucristo, y volvemos acá al texto de Lucas, es esta. El amor que ustedes, mis seguidores, tienen que tenerme, eso dice Cristo, tiene que ser tan grande que en comparativa con lo que ustedes sienten por madre, padre, esposa, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, en comparativa, el amor que ustedes se tienen a ustedes mismos y a sus pares es tan pequeño que sería similar al odio comparado con el amor que me tienen a mí. Ese es el desafío de Cristo. O sea, fíjense, viene Cristo, tiene un montón de gente siguiéndolo, se da vuelta y les tira la frase más alentadora de todas. Pero no se queda ahí, sino que sigue. Y el que no, dice el versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que el desafío crece. Hay que entenderlo en el contexto. Jesús le estaba hablando a personas a quienes la palabra cruz
les traía inmediatamente la idea de violencia, la idea de muerte, la idea de humillación, porque no era una muerte hermosa, sino que era una muerte vergonzosa, era una muerte humillante. La palabra cruz, solamente mencionarla, no era atractiva. Entonces, Cristo primero arranca diciéndoles, el amor que me tienen que tener en comparativa a sus pares y a las personas que más quieren, tiene que ser enorme. Y no solo eso, sino que ustedes tienen que, verso 27, llevar su cruz. Ese amor tiene que llevarlos hasta la misma muerte, tienen que estar dispuestos a entregar su vida. Ese es el precio. Y después llega el versículo 28 hasta el 32, en el que el Señor Jesús lo que hace, no vamos a leerlo, lo que hace es esto, es fijar el precio y mostrarles, ¿cómo decirlo? ¿De qué manera uno tiene que analizar la situación? Cristo lo que está haciendo con sus seguidores es decirles, miren, el precio que les pongo es muy alto. No es solo cuestión de seguirme a mí, ¿sí? En otra porción tenemos al Señor Jesucristo seguido por las multitudes porque les daba comida y un montón de cosas, y también les dice algo parecido. Jesús les dice, a ver, ustedes me están siguiendo porque, claro, les atrae lo que yo les doy. Yo soy, podríamos decir, lo que está de moda, soy un juguete nuevo para ustedes, soy una persona especial, soy demasiado joven para saber lo que sé, hago milagros, hago cosas maravillosas, me enfrento a esta gente que los carga mucho, que son los fariseos, o sea que en sí yo soy atractivo para ustedes. Pero para seguirme a mí no basta solamente con que yo les caiga bien, con que sea lo que esté de moda, con que sea el boom del momento. Ustedes tienen que entender que el precio es alto. ¿Quién cuando va a construir una casa no se sienta y presupuesta todas las cosas? No hay nada más vergonzoso que iniciar algo y no poder terminarlo, dice. Si no, después las personas van a venir a burlarse. Luego utiliza el ejemplo de ¿quién? El ejemplo del rey. El rey que se sienta y evalúa, a ver, tengo 10.000 personas, pero estos 10.000 son como los de la película de Esparta, son tipos, de la película de 300, son tipos que te matan a 100 por uno. Entonces, si tengo 10.000, los otros son 20.000, cada uno de estos me mata 100, no hay drama, vamos tranquilo a la guerra. Pero si yo tengo 10.000 que son nuevos, que son jóvenes, que no son muy fuertes, son inexpertos, y vienen 20.000, la verdad que a duras penas entre 3 de estos acabo uno de ellos. Me conviene no ir a la guerra, prefiero buscar condiciones de paz, prefiero encontrar una forma en la que mi ejército no se vea humillado a través por medio de una derrota terrible. Jesús les está diciendo esto y el texto 33 es quizá el que resume la idea. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Saben qué les dice Jesús? Ustedes piensen esto. Ustedes están frente a la construcción de una casa y tienen que fijarse con qué cuentan. No sirve solo el cimiento. Para una casa no basta solo con lo que está debajo de la tierra, ni siquiera basta solo con las paredes, ni siquiera basta solo con el techo. Hay muchísimos gastos adicionales para una vivienda. Para una batalla hay que hacer un análisis muy, muy cuidadoso. Y para seguirme a mí también hay que hacer un análisis cuidadoso. ¿Estás dispuesto a seguirme? Jesucristo les dice algo maravilloso. ¿Estás dispuesto a seguirme? Fíjate con qué contás, fíjate en tu mochilita de cristiano o de discípulo en este caso, fíjate en tu mochilita que tenés. ¿Sos un seguidor que me sigue por las cosas de moda? La verdad que no te sirve, ¿eh? No te vas a ser como el que pone el cimiento y después no puede, porque no vas a poder seguir, porque va a venir la tormenta, porque va a venir la prueba, porque van a venir las personas, va a venir el enemigo, tu propia carne, no vas a poder seguir, no podés ser seguidor mío. Fíjate en tu mochilita que tenés. ¿Y qué tenés que tener en tu mochilita de discípulo? En tu mochilita de discípulo tenés que tener una palabra enorme que dice renuncia a todo. Jesús es más que todo. Jesús es más que tu padre, más que tu madre, más que tu esposa, más que tus hijos. Decir esto me genera un desafío terrible, decir que Jesús es más que mi esposa, decir que Jesús es más que mis hijos. Estoy esperando ansioso la llegada de mi tercer hijo y pensar que Jesús es más que ella. Sí, Jesús es más que mi hija que está en camino, Jesús es más que todo,
Jesús está por encima de todo. Eso debo llevar yo en mi mochilita de discípulo. Jesús le fijó el precio. Y ese precio vino con una preguntita por detrás. Esa pregunta, podríamos decir tácita, que estaba implícita en lo que él estaba haciendo, los estaba desafiando, estaba mirando a sus seguidores, mirando a la multitud y les dice, a ver, fíjense, esperen, está muy lindo, me encanta que me sigan, todo lindo, pero a ver, yo no soy ningún influencer, yo no soy el juguetito nuevo, yo no soy lo que está de moda, yo soy todo, yo soy tu Dios. Entonces, ¿quién de ustedes está dispuesto a pagar este precio? ¿Cuál es el precio? Que me amen tanto que el amor que tienen a sus pares no se pueda comparar. Que me amen tanto que esté dispuesto a ser humillados hasta la misma muerte. Que me amen tanto que estén dispuestos a renunciar a todo. Ese es el desafío de Cristo para ser su discípulo. Ahora, esta serie no es el discipulado de Cristo puntualmente, pero es un discipulado al estilo de Cristo. Por lo tanto, debemos entender qué es un discípulo de Cristo y cómo debe ser un discípulo de Cristo para comprender de qué manera nosotros debemos discipular. Entonces, mi mente es llevada ¿a dónde? A los discípulos de Cristo. ¿Quiénes fueron discípulos de Cristo? Bueno, esta gente lo fue por un tiempo. Por un tiempo fueron discípulos, fueron sus seguidores. Pero Jesús se da vuelta y les dice, esperen. Hasta ahora, todo bonito. Este es el precio. ¿Seguimos o no seguimos? Juan capítulo 6, verso 66 dice, desde ese momento muchos no le seguían. Claro, Jesús se dio vuelta en otra circunstancia, en otro momento, y les dijo palabras igual de desafiantes. Jesús se puso serio. La cosa se puso seria. Y la gente evaluó. Hizo el mismo análisis que el hombre de la casa, hizo el mismo análisis que el rey, y la gente se dio cuenta que en su mochilita de discípulos no llevaban eso. Mejor sigamos a otro. A este yo no lo puedo seguir. Desde ese momento, dice Juan 6:66, muchos no seguían con él, no eran más sus discípulos. Y ahí está el secreto. Vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 66, para extraer la idea central del discipulado del estilo de Cristo. Desde entonces, muchos de sus discípulos, hasta ese momento eran discípulos, volvieron atrás. O sea, pasaron de ser discípulos a lo que había antes, a ser no discípulos. ¿Y cuál es la característica del que no es discípulo, del que no es más discípulo de Cristo? Es que ya no andaban con él. Fíjense, acá está la idea central, no andaban con él. El discipulado del estilo de Cristo es un andar con él. Por eso yo al comienzo les dije que entre las bases que vamos a usar para la idea central de esta serie está en 1 Juan capítulo 2 verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Claro, ahí encontramos la idea de discipulado. El discipulado no es un cursito, el discipulado no son 12 pasos, el discipulado no son un par de meses en el que te acompaño, ni siquiera el discipulado es un estudio bíblico. Les digo más, los discípulos de Cristo, ¿saben cuándo aprendieron muchísimo de doctrina? En el tiempo entre la muerte de Cristo y su resurrección, mejor dicho, y la ascensión. En ese tiempo el Señor les reveló todas las cosas que luego los discípulos compartieron. Los misterios que estaban ocultos en tiempos antiguos fueron revelados por Cristo. Cristo en esos días entre su resurrección y su ascensión les enseñó doctrina como no lo hizo en los 3 años y pico que estuvo con ellos conviviendo. Ellos andaban con él. La principal característica del discipulado es compartir, es el tiempo juntos, es andar juntos. Debemos quitarnos la idea de una libretita con un montón de puntos. ¿Son útiles? Sí. ¿Son válidos? Sí. ¿Son malos? No. Pero eso no es discipulado. El discipulado que la Biblia nos enseña es otra cosa. El discipulado que la Biblia nos enseña es algo que nos desafía a invertir tiempo, nos desafía a estar juntos, nos desafía a que cada uno de nosotros pague un precio alto. Nosotros hablamos de discipular, nosotros hablamos de ser discipulados, pero
no sé si todos somos conscientes del precio que se paga. Paga un precio el maestro y paga un precio el discípulo, ¿eh? O sea, las dos personas pagan un precio. Tanto el maestro, en el tiempo que invierte como el discípulo, en el tiempo que invierte en. El maestro invierte tiempo con el alumno, con el discípulo. Y el discípulo invierte mucho tiempo en seguir a ese maestro. Hay un esfuerzo doble y hay una renuncia doble. Ser maestro implica renuncia, implica ser sabio en la administración del tiempo. No fue caprichoso el haber enseñado mayordomía antes de enseñar discipulado al estilo de Cristo, porque hasta que vos no tengas bien pasada la materia mayordomía, el discipulado no lo podés seguir. Estamos tan acostumbrados a seguir manuales, a agarrar comida masticada por otros y ese manualcito darlo en la clase de escuela dominical o en el discipulado y lo que sea, que nos olvidamos de que hay que tener bien en claro ciertos conceptos antes de intentar impactar en otra vida. Y no estoy pidiendo que todos seamos teólogos, ni que todos seamos al estilo de los grandes siervos y siervas del Señor que ha habido a lo largo de la historia y que aún hay, para poder discipular. Todos debemos y podemos discipular. Sin embargo, todos debemos tener en claro esto. Es una inversión grandísima la del discipulado. El discipulado demanda tiempo, el discipulado demanda esfuerzo y el discipulado demanda esa palabrita que el Señor Jesucristo le hizo ver a sus discípulos. El discipulado implica renuncia. Yo te voy a comentar algo. Seguir el discipulado del estilo de Cristo no te va a hacer la persona más popular en la iglesia, ni siquiera te va a hacer la persona más popular frente a los que hoy te están siguiendo. Esto no significa que las iglesias con muchas personas, ni que las personas que tienen muchos seguidores y discípulos estén haciendo algo mal. El éxito en el ministerio también puede verse reflejado a través de muchos que sigan el ejemplo de. O sea, hace un ratito un hermano que quizá está presente, no veo todas las caras, así que no sé si está, me dijo una barba al estilo de Spurgeon. Si ustedes me preguntan a mí, Spurgeon tuvo un montón de personas que lo seguían. Y no está mal el éxito desde la perspectiva humana que se veía en el ministerio de Spurgeon, porque Spurgeon fue alguien que predicó la palabra y que enseñó claramente el evangelio. Predicador cual no hubo en los últimos 5 o 10 siglos. Sin embargo, estas cosas no te hacen la persona más popular. Darse vuelta y decir algo como lo que dijo Cristo no es popular. Para ustedes discipular tienen que tener bien puesta en la mochilita la palabrita renuncia. Y tienen que enseñarle a los discípulos de que tiene que haber renuncia. ¿Renuncia de qué? De muchas cosas. El Señor Jesucristo lo dijo. Renuncia de todo aquello que para nosotros tiene un valor incalculable y que no tiene que dejar de tenerlo. El Señor no me llama a menospreciar a mi esposa. Al contrario, hay un montón de capítulos en la Biblia en el que yo tengo que ser alguien que ama a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. El amor que tengo que tener por mis hijos también, que son herencia de Jehová, que son como la saeta en manos de aquel que la tira, o sea que ellos van a ir hacia donde yo apunte. El desafío es grande. El Señor no me llama a menospreciarlos a ellos, me llama a entender de que Él vale mucho más. Es muy desafiante, yo no lo niego. Pero yo no fui el que planteó las reglas, no fui el que puso las reglas, no fui el que armó este juego y puso este reglamento. Es el Señor Jesucristo. Nosotros decimos constantemente que queremos seguir a Cristo y queremos ser como Cristo. Y amamos a aquel Cristo que es misericordioso y amoroso. Pero ese Cristo misericordioso y amoroso, sin dejar de ser misericordioso y amoroso, se dio vuelta y a sus seguidores les dijo, renuncia, es la palabra clave en el discipulado. ¿Quieren ser mis discípulos? Tienen que renunciar. Entonces yo te digo, yo me digo, nos decimos. La palabra renuncia es lo que nos va a introducir con la idea clara en el discipulado. El discipulado es un acompañamiento constante. El discipulado es más que un estudio bíblico, aunque obviamente incluye estudio bíblico, ¿sí? Aquellas personas que no te empujen o inciten o alienten a leer la palabra de Dios, mejor no las tengas en tu vida o tenelas como personas que podés compartir algo, como estamos en este mundo y compartimos el mundo, pero la verdad que nunca busques como maestro, como maestra, una persona que no te aliente a invertir tiempo en la palabra, porque
justamente de la palabra surge cómo se discipula y cuál es el discipulado al estilo Cristo. Entonces, ¿cómo vas a poder conocer las reglas del juego y cómo vivió Cristo, cómo es Cristo, qué le gusta a Cristo, qué hace Cristo? 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo sé cómo anduvo Cristo? La palabra. Pero es más que eso. El discipulado es tomar mates juntos, lo vamos a contextualizar en nuestra Argentina. El discipulado es tomar mate juntos, el discipulado es juntarse a orar, es juntarse a leer la Biblia, es conocerse, es invertir un poquito más de tiempo de lo que una charla de 5 o 10 minutos previa a una reunión y después de una reunión tiene. El discipulado es más que el refrigerio cuando estábamos en las reuniones físicas, es más que la visita semanal. El discipulado es conocerse. El discípulo sabe cómo su maestro reacciona ante ciertas cosas porque lo ve constantemente. El discípulo sabe qué le gusta y qué no le gusta a su maestro. El discípulo sabe qué enseña a su maestro, cuáles son las ideas de su maestro, cuáles son las inclinaciones de su maestro, hasta cuáles son las fallas y falencias con las que lucha su maestro. ¿Por qué conoce esas cosas? ¿Porque su maestro se le dice? No, porque hay tiempo compartido, porque transitan juntos. Discipulado es andar con. Por eso los que dejaron de andar con Jesús no pudieron ser más llamados sus discípulos, porque no anduvieron más con él. Te desafío a que vos busques tener un discipulado del estilo de Cristo. Busca maestros, busca maestras que te acompañen en la vida como Cristo acompañó a sus discípulos. No te instales en la casa de tu líder. Chicos, no hay tiempo físico para dedicarle a todos. Sin embargo, es importante que entendamos de que debemos compartir tiempo. Debemos conocernos. Nosotros a veces somos, y en especial yo soy muy de tirar así el palito cuando clavan el visto y esas cosas. Estamos muy modernizados y lamentablemente hoy ya la comunicación es a través de WhatsApp y todas estas cosas. Pero ¿por qué buscamos que haya una interacción y haya una respuesta, haya un feedback en palabras más actuales y de empresa? ¿Por qué buscamos una retroalimentación, un ida y vuelta? Porque si no, no sabemos cómo están. Necesitamos saber cómo están. Queremos verlo en las reuniones, no por el simple capricho de que ustedes estén en todas las reuniones y porque no estar en una reunión es malo. No, porque si no, no sabemos cómo están. Tenemos un reporte mensual a veces de ustedes en el que nos resumen en un audio de 80 minutos todo lo que han hecho. Y les tenemos que creer porque el Señor nos llama a creer en las personas y a confiar en las personas, pero la sensación que te deja no es la de un discípulo que te acompaña, no es la de uno que camina con uno, sino la de un visitante ocasional a quien le caes bien y hasta ahí nomás. Queremos acompañarlos como maestros, queremos que sean nuestros discípulos, así como yo sigo a mis maestros y así como yo quiero ser discípulo de muchas personas y a quienes busco y con quienes comparto. Busquemos el discipulado al estilo de Cristo. Vamos a ver distintas etapas a lo largo de esta serie. Vamos a ver el rol del alumno, vamos a ver el rol del maestro, vamos a ver el rol de la iglesia, el contenido del discipulado y la extensión del discipulado. ¿Cuánto tiempo dura el discipulado? Vamos anticipando una respuesta. El discipulado es de toda la vida. El discípulo es discípulo siempre. El maestro es maestro siempre. Y les cuento algo más y con esto ya cerramos. Todos los cristianos que estén comprometidos en andar como Cristo anduvo son maestros y son discípulos. Son maestros de aquellos que vienen atrás. ¿Sabés poco? Compartí eso poco. ¿Sabés mucho? Compartilo mucho. Y son discípulos de aquellos que están adelante. Esta es una carrera de postas en la que estamos constantemente llevando una posta y cuando estamos llegando a donde está el que sigue la carrera, hay un trecho en el que corren juntos. Estamos en ese momento, siempre hay un momento en el cual vamos a correr con otro hasta poder pasar la posta. Somos desafiados en esta noche a seguir el ejemplo de Cristo, el discipulado al estilo de Cristo. Los desafío a que analicen su vida y analicen su interior. Y por último terminamos con esta idea y con este pensamiento. Y ahora sí vamos
a aplicar la verdadera diferencia entre discípulo y cristiano. Discípulo puede ser cualquiera. Discípulos hay de muchas ramas y materias. Hay montones de discípulos en el mundo porque hay montones de maestros. Vamos a la antigüedad, a la filosofía. Aristóteles, un pensador y una persona inteligente como pocas, tenía sus discípulos. Había personas que lo seguían. El discipulado no es algo exclusivo de los cristianos. Sí, el precio que tiene. Es un precio altísimo el del discipulado al estilo de Cristo, pero no es algo original de él. Ahora, ser cristiano sí tiene una característica que no la tiene cualquier otra cosa. El verdadero cristiano se ha entregado al Señor Jesucristo. El verdadero cristiano cree en Jesucristo, cree que Dios le levantó de los muertos, confiesa con sus labios que Jesús es el Señor. Y como Jesús es el Señor, entonces sigue sus pasos. Y seguir sus pasos implica ser maestro constantemente, ser discípulo constantemente. Te desafío a evaluar tu interior, porque quizá no sos cristiano, quizá este precio es muy alto para vos, porque no estás en la vida a la cual el Señor nos ha llamado a muchos. Y espero que en esta noche seas desafiado para conocer la realidad de tu corazón. El Espíritu Santo puede estar desafiándote a entender de que quizás sos uno de aquellos que seguían esto porque les gustaba, porque les caía bien o porque los llevaron. Pero hoy te estás dando cuenta que el verdadero discípulo de Cristo paga a diario un precio grande y lo va a pagar siempre. Dice la palabra de Dios que los que están en Él permanecen en Él. Lo que significa, según 1 Juan 2:6, que andan como Él anduvo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu diario vivir? Eso que haces cuando no te vemos, que después no lo resumís. ¿Cómo están tus relaciones, tus decisiones, tus vínculos? Tu tiempo de estudio de la palabra, tu tiempo de oración, y no sigo porque si no estamos hasta las manos. Vamos a orar para terminar y espero que haya sido una linda introducción a este tema, que se hayan llevado la idea clara de lo que es el discipulado al estilo de Cristo, que nos quitemos la idea de ese cursito corto y nos metamos en algo de que es un tiempo compartido, inversión de vida y renuncia. Oramos. Dios nuestro, te damos gracias, Señor, por esta posibilidad que nos das de compartir, y aún en medio de una pandemia, aún en medio de cuarentenas, restricciones, Señor, tenemos libertad para hablar de ti, libertad para reunirnos, aunque sea de manera virtual, usando los medios y los avances tecnológicos, poniéndolos al servicio tuyo, Señor. Anhelamos seguir haciéndolo, sea de esta forma o de otra. Y anhelamos por sobre todo aceptar los desafíos que hay en tu palabra, corregir aquello que hay mal en nuestra vida sin desanimarnos y cada día ser más como tu Hijo Jesucristo. Queremos cada día ser más fieles discípulos del Señor. Y Padre, si en esta noche alguno de los que esté escuchando se da cuenta que no tiene las características propias de un discípulo de Cristo, Señor, que tu Espíritu lo convenza, como dice tu palabra, de pecado, justicia y juicio, que sea tu Espíritu el que obre, no mi mensaje, no mi oratoria, no mi forma de decir las cosas, que sea tu Santo Espíritu y tu palabra que es viva y eficaz, que penetre hasta lo profundo de ese corazón y que hoy pase de muerte a vida. Gracias, Señor, por este tiempo, y gracias por este grupo que está pudiendo escuchar este mensaje y a aquellos que podrán escucharlo luego en la grabación. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.